Buenos días, profesor. Hoy le presentaremos nuestro proyecto interdisciplinar de programación y matemática. Nosotros somos el grupo 55, conformado por Juan Carlos Gallardo, Gustavo Díaz y Hugo Santamaría, de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales. Ahora los dejaré con Gustavo Díaz, quien le explicará un poco más el proyecto. Bueno, en este proyecto nosotros nos enfocamos en tratar de sacar un porcentaje o ciertos rangos para tener una proyección para los novatos del próximo año y los años siguientes de la NBA. Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue buscar estos datos en la página oficial de la NBA de España, porque está en español esta página, y vimos los siguientes datos que están en pantalla. Estos datos nos arrojan 50 jugadores exactos, por lo que nosotros decidimos hacerlo de los últimos 4 años para tener un total de 200 jugadores. Aquí, como vemos, nosotros lo pasamos dato por dato a Excel para tener una planilla y poder ver los puntos por partido, minutos por partido, rebotes por partido, asistencias por partido y el año de cada jugador y su equipo correspondiente. Nosotros pasamos los datos después de tener en la planilla Excel de esta forma, con Apply File, seleccionamos el archivo y buscamos el archivo que deseamos. En este caso no lo vamos a hacer porque ya lo tenemos en pantalla. A continuación, lo que nosotros decidimos hacer fue buscar el mínimo, máximo, el promedio y la desviación estándar de cada columna. ¿Para qué? Para tener los rangos necesarios para la proyección. Bueno, lo primero que vamos a explicar es cómo sacar el mínimo y el máximo. Y esto es súper sencillo. Primero nosotros ponemos mínimo, como lo vemos en pantalla, y seleccionamos la tabla, que en este caso el nombre de la tabla que sería datos Rocky, o en este caso, o sea, datos Rocky, y fijamos con el signo pesos y nos aparecerá todas las posibilidades que tenemos, que serían todas las columnas, y en este caso nosotros ponemos puntos por partidos y nos arrojó 3.3. Si es que le acomoda hacerlo de otra forma, nosotros también lo pusimos ahí y ponemos la misma función, pero le cambiamos en vez de un signo peso a unos paréntesis corchete, dejamos un espacio, coma y la columna, que en este caso, si nosotros vamos a la tabla, veremos que en la columna 3, contando desde jugadores, sería 1, 2, 3, tenemos los puntos por partido y nos arroja el mismo resultado. Al filtrar la tabla, nosotros comprobamos que efectivamente Gary Payton en este caso tendría dentro de los 4 años el porcentaje de puntos por partido mínimo en todo como novato en estos 4 años, y así sucesivamente con el mínimo de cada columna. Después pasamos al máximo, donde prácticamente hacemos lo mismo, pero en este caso nosotros ponemos máximo, o sea, max, y escribimos lo mismo, que sería datos Rocky, NBA 2016-2020, seleccionamos nuestra columna y presionamos Enter. Y ahí tendríamos el resultado. Y así sucesivamente, al igual como el mínimo que lo sacamos anteriormente, y vemos que Zion Williamson, que es el novato de este año, es el que tiene el mayor porcentaje de puntos por partido de estos últimos 4 años. Después nosotros nos enfocaremos en la media para ver la proyección que nosotros queremos hacer con la función min. En esta función nosotros hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente y seleccionamos con el signo peso la columna que queremos, que sería puntos por partido, y nos dará la media. Esa sería la media de los últimos 4 años de 200 jugadores novatos de la NBA. Sería 7.6985. Y así sucesivamente con el resto de las columnas.
Y esto lo explicaremos más adelante, al igual que la desviación estándar, porque es un punto súper importante. Y aquí nosotros les vamos a enseñar cómo sacar la desviación primero, que sería con la función SD. Nombramos la tabla nuevamente y fijamos con signo peso los puntos por partido, que será el ejemplo, y nos arrojará 3.85, 50, 56, que es lo mismo que tenemos arriba. Entonces esto nos servirá mucho para después definir los gráficos, y como conclusión esto nos sirve para determinar quién dentro de los últimos 4 años ha tenido el máximo, el mínimo de anotaciones, de rebotes, de asistencia o de minutos jugados dentro de toda la temporada como novato, y también nos hace crear y tener una cierta proyección para los futuros años que vienen, y para poner un estándar, por decirlo de cierta forma, para los jugadores que van a ingresar a la Liga Nacional de Baloncesto de Estados Unidos. Reforzando lo que dijo mi compañero Gustavo, nosotros lo hablaremos más adelante, ya que ya habremos presentado gráficos en los cuales nosotros daremos una pequeña comparación. A continuación, el siguiente problema es hacer un gráfico de un tema de interés, el cual nosotros lo haremos de puntos según sus minutos. Antes que esto, para hacer gráficos, lo que tenemos que verificar es que estén instalados los paquetes correspondientes, que es el Tidyverse y el ggplot2. Si no los tenemos instalados, tenemos que ocupar la función instalar paquetes y el nombre Tidyverse, entre comillas. Nos aparece esto porque nosotros ya lo tenemos instalado y necesitábamos volver a instalarlo. El ggplot2 se instala a la medida que se instala el Tidyverse, por lo que ya están instalados los dos. Y a continuación lo que tendríamos que hacer sería llamarlos hacia el programa, con lo que se hace con la función library. Y hacemos lo mismo. Tidyverse. Y ahí ya llamamos lo que es el Tidyverse. A continuación lo vamos a hacer lo mismo, pero con ggplot. Ahí. Y ya tenemos los dos paquetes instalados. Una vez instalados, podemos hacer el gráfico con la función ggplot.data. Aquí nos tomamos con data, lo que es data es un data frame que nosotros creamos. Si lo vemos, tiene solamente la variable x e y. X serían los minutos por partidos e y serían los puntos. Nosotros, ¿cómo hicimos esto? Por ejemplo, le vamos a poner el nombre df y la función data.frame. Y seleccionamos las columnas con las que quiero que nos haga nuestro nuevo data frame. Por ejemplo, datos, rookies NBA. Seleccionamos el eje X, que sería minutos por partido, coma, datos, rookies NBA, puntos por partido. Como ven, se hizo nuestro nuevo data frame idéntico al que tenemos, solamente que en el anterior en el que tenemos hecho, nosotros asignamos los valores. Por ejemplo, aquí pusimos y es igual a eso y x es igual a eso, y así nos daría eso. Lo volvemos a reproducir y ahí nos quedaría de manera idéntica. A continuación, volviendo a nuestro proyecto, nosotros le pusimos que AES es Aesthetics, lo cual significa para adornar nuestro gráfico. Ponemos que en el eje X vayan los minutos por partido y puntos por partido. Nosotros hicimos otro data frame con datos para abreviar el nombre, ya que este era muy largo. Por lo tanto, hicimos este datos que es totalmente idéntico, así que solamente para abreviarlo. Luego ocupamos GenPoint, que es para hacer un gráfico de puntos color azul en su cuarta versión, y size, que sería el tamaño de los puntos.
XLab es para poner el nombre en el eje X y Lab para poner el nombre en el eje Y. ggtitle, que sería para poner el nombre del gráfico, y Labs es para poner el subtítulo. Si nosotros ejecutamos esto, en plots nos daría esto. Por lo que nosotros podemos ir variando, depende de lo que no nos guste. Por ejemplo, Blue 4 lo podemos poner Red. Y disculpe que me dio un error. Y al reproducirlo, esto va a cambiar al color rojo. Tenemos un sinfín de colores. También podemos cambiar lo que es el eje X. Por ejemplo, en vez de minutos por partido poner MPP. Y acá puntos por partido. Puntos por partido. El título lo podemos cambiar. Y todo eso va a ir cambiando, depende de lo que nosotros queramos. Así como ven. El tema va a ir cambiando también dependiendo de lo que pongamos. Nosotros nos gusta ese porque da más claridad al este. Pero también nos gustaba BW, que también sería blanco. Y así podemos ir cambiando todos nuestros gráficos y adornándolo como queramos. A continuación nosotros tenemos que hacer lo que es el comportamiento del gráfico. Por lo tanto, nosotros ocuparemos la función, además de la que tenemos acá, ocuparemos geom_smooth, lo cual nos quedaría algo así, siendo la línea celeste con el promedio de todo el gráfico. Si nosotros le ponemos zoom, podemos ver que en partes hay más varianza, hay más desviación que en otras. Eso lo explicaremos más adelante en este trabajo. En el problema 3,4 nos señala que tenemos que encontrar una función que se acomode a nuestra gráfica. Para esto ocuparemos la función polyfit. Como le mostraremos a continuación, colocaremos polyfit en la consola, seleccionaremos el data frame, que sería datos, y seleccionaremos la columna minutos por partido y la columna puntos por partido. Esto nos entregará una función de primer grado, ya que el primer número es elevado a x elevado a 1 y el segundo es x elevado a 0, por lo que x elevado a 0 nos da 1 y se multiplica por el mismo número, por lo tanto queda igual. Pero nosotros lo ajustamos a grado 6, por lo que al final de la función agregaremos una coma y un 6, ya que se asemejará más a la función correspondiente, porque a mayor grado la gráfica de la función es más exacta. Una vez que nos arrojó los polinomios, nosotros hacemos una función de la forma ax elevado a n más bx elevado a n menos 1 y así sucesivamente, siendo n el grado que escogimos al comienzo, que en este caso es 6. Por lo tanto, el primer término sería x elevado a 6, x elevado a 5 y así sucesivamente hasta llegar al último, que es x elevado a 0. Ahora, con los polinomios que tenemos, los pasaremos a notación científica, o sea, los pasaremos a una calculadora porque están en notación científica, ya que presenta exponentes negativos, en donde la e significa que es 10, lo que sería multiplicar por 10 elevado a un número negativo, y nos da ese resultado. Y con estos resultados armamos la función que tenemos arriba.
ese número se multiplica elevado a 5, elevado a 4, así sucesivamente, logrando la función que tenemos arriba. Cabe destacar que entre medio de los números a veces no existe nada, y en otros números tenemos un signo negativo. Eso quiere decir que en los números donde no hay nada entre medio es un número positivo, por lo que se coloca un signo más. A continuación, lo que haremos será una gráfica comparativa entre nuestra función y la función correspondiente a la tabla. Para eso, asignaremos los valores que nos dio con la función polyfill de nombre P, y lo haremos de la siguiente manera. Ponemos P, asignamos la función recién mencionada, incluyendo el coma 6, y ya la tenemos guardada en el environment. Luego creamos una columna que tendrá los puntos aproximados dependiendo de los minutos. Esto lo hacemos posible con la función que hemos creado. Lo que hacemos es anotar el nombre del data frame junto al signo peso y el nombre de la nueva columna, que será approx. Asignamos y ocupamos la función polyval, la que al interior del paréntesis tendrá P, que tiene los valores de nuestra función, y además tendrá los datos del eje X, que será datos, signo peso y minutos por partido. Como vemos en la tabla, y juego 25,4 minutos, debería anotar aproximadamente 10 puntos. Pero si nos vamos a los puntos por partido, dice que anotó 20,2, ya que no es un valor exacto. Al igual que en el minuto 26,3, debería anotar 11 puntos aproximados. Pero como vemos, anotó casi 13 puntos. Y así sucesivamente. Luego de lo que dijo mi compañero Juan, lo que toca hacer ahora es graficar. Bueno, vamos la función ggplot, el nombre de la tabla, le sumamos el geom_smooth que tenemos aquí arriba. Geom_smooth es la que teníamos antes, esta gráfica celeste, la línea. Sería más que nada la curvatura que toma la función correspondiente. Le ajustamos, le pusimos el color rojo y la mitad de tamaño, que size corresponde predeterminadamente. El tamaño 1 sería lo normal. Nosotros con 0.5 está a la mitad. Le sumamos geom_smooth, aerostatics, que sería para adornar nuestra función. En el eje X vamos a poner minutos por partido, como es lo normal. Y en el eje Y vamos a poner los datos aproximados que sacamos nosotros, estos. Por lo que vamos a ver en qué se diferencia la función anterior con la función que nosotros creamos. Y lo demás es para adornar el XLab para el nombre del eje X, el nombre del eje Y, el título, labs para subtítulos, el tema, el mismo que tenemos en todos. Y además nosotros le pusimos los puntos para que se pudiera distinguir por qué se produce varianza en el gráfico. Por lo tanto, nosotros reproducimos y tenemos que el gráfico que corresponde a la tabla sería la línea roja, y la que nosotros creamos sería el color negro. Nosotros lo ajustamos con el subtítulo y el nombre sería lo mismo. Si nosotros le ponemos zoom a nuestra función, vemos la diferencia que toman la línea negra, que es nuestra función, con la línea correspondiente, que es la línea roja. Podemos ver que se produce más varianza en algunos puntos, así como en otros no, como que es en esta parte.
ya que acá los datos están más dispersos. Por ejemplo, acá hay uno muy abajo y acá hay uno muy arriba, por lo tanto va a haber más desviación. Lo mismo acá. Por lo tanto ya tendríamos lo que es la desviación. Para el problema 4.1 nos hace analizar lo que es nuestra función. Que esto nos cabe recalcar que nuestra función solamente se hace posible entre el punto 5.3 y el 35, que serían los minutos por partido de por lo tanto, nuestro eje X. El mínimo que es 5,3 y el máximo 35. Solamente ahí se produce esta curvatura que es acorde a la tabla. Sin embargo, nosotros ahora la mostraremos con una aplicación anexa a R, cuál sería el comportamiento visual de la función. Nosotros copiamos, pegamos lo que es nuestra función, vamos a eliminar el gato que está aquí, es de R, y así nos quedaría la función. Nosotros analizamos, vemos que es la misma función. Cabe destacar que acá hay distintos parámetros, vemos que va avanzando de a 5 y acá va avanzando de 10, por eso se ve de manera distinta, pero si nosotros analizamos con el caso X es igual a 25, el minuto 25 acá debería hacer aproximadamente exactamente 10 puntos a punto, por lo que sería la misma gráfica. Bueno, nosotros analizando la gráfica vemos que el rango que es acorde a la función es desde el 5,3 hasta el 35. Es que acá hay más desviación estándar, como vemos en esta curvatura. Es porque hay puntos que están muy abajo y puntos que están muy arriba. Por eso más que nada. Pero nosotros en nuestra función tenemos distintos dominios, recorridos y su desglose matemático. Como por ejemplo, podemos ver que el dominio de toda esta función serían los reales, ya que como vemos, esta línea tiende a irse al menos infinito y cada vez va a ir más a la izquierda, por lo tanto tomaría todos los valores de X. Y lo mismo hacia la derecha, por lo tanto el dominio serían todos los reales, quiere decir desde el menos infinito hacia el más infinito. El recorrido, nosotros vemos los valores que puede tomar dependiendo su eje X, por lo tanto puede tomar desde el menos infinito pero hasta este punto, que sería el punto máximo. Sería el 15,71 que se produce en el punto 31,79. Bueno, nosotros el punto máximo también lo podemos hacer de manera manual, sacando la derivada, igualando después de sacarla, igualamos a 0 y luego despejamos el X. Y nos daría el punto 15,72. El punto mínimo, como vemos acá, va a tender al menos infinito. Por lo tanto, no habría un mínimo. O sea, habría un mínimo, pero sería el menos infinito. El límite. Nosotros le podemos sacar los límites. Por lo tanto, cuando X tiende a infinito, lo que nosotros hacemos con esta función, la que tenemos aquí, es dividir por el X del polinomio de mayor grado. Quiere decir, nosotros dividimos por X elevado a 6 todos estos términos, todos. Por lo tanto, al dividirlo, va a tender a 0, 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 va a tender a 0 y va a tender a 0. Por lo que nos quedaría, y X elevado a 6 también se simplificaría con X elevado a 6. Se dividen y se van los dos y solo nos quedaría este número. Por lo tanto, ese sería el número cuando X tiende a infinito. Sería el límite cuando X tiende a infinito. Y la función no presenta asíntotas ni verticales ni horizontales, ya que el valor no es una asíntota horizontal, ya que nos da un número real. Y cuando da un número real no presenta asíntotas. Y lo mismo con el caso de las asíntotas verticales, nos da este valor. Y también nosotros podemos verificar que no se produce una asíntota, sino que cada vez va a tender más a la izquierda. El promedio mínimo de minutos, que es 5,3, debería hacer menos puntos, según nuestra función.
y el promedio máximo de minutos, que es 35, debería ser más puntos, según nuestra gráfica. Sin embargo, hay casos que no se adecuan al comportamiento de la función, como los que mostraremos aquí, en el gráfico. El promedio de minutos, en cuanto a la media de los datos, la media de los minutos por partido es 19,465. Sería más o menos aquí en el gráfico. Y la media del promedio de puntos por partido es 7,6985. Y se intersectan más o menos aquí en el gráfico, lo cual se ajusta perfectamente a nuestra función. Bueno, ahora yo le hablaré de la desviación estándar y cabe destacar primero que nada que mi compañero lo explicó muy bien, el promedio de puntos y el promedio de minutos es donde está el mouse, donde estamos marcando, más o menos, aproximadamente, y esto nos genera una idea para lo siguiente. Nosotros vemos que la desviación estándar en minutos por partido jugado, el promedio es de un 6.50 aproximadamente y de puntos sería un 3.86. Nosotros lo explicaremos en un caso hipotético y primero que nada vamos a ver que la dispersión que tenemos se acerca en el promedio, una menor dispersión, mayor concentración de datos, que sería entre el 10 aproximadamente hasta el 25 aproximadamente. Después vemos que la desviación empieza a subir, lo gris. Eso es que hay una mayor dispersión, como lo vemos en los últimos datos. Entonces aquí viene el caso hipotético. En el baloncesto se juegan por equipo 5 personas en un cuarto. Entonces los cuartos aproximadamente duran entre 12 minutos y lo vamos a hacer entre 10 minutos ahora. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ponernos en el caso hipotético que vamos perdiendo por 20 puntos y quedan 20 minutos restantes. Entonces nosotros, para asegurar el partido, yo como técnico me conviene más poner a las personas que están dentro del promedio, que sería en el lugar que estamos marcando, a 5 personas que están ahí, que me puedan generar y me aseguren los puntos que necesito, ya que el promedio de puntos, o sea, el promedio de minutos es de 19 minutos por partido y el promedio de puntos es de 7.7 por partido. Entonces ahí me asegura que esos jugadores, me den la cantidad de puntos que yo necesito, que en este caso sean 20. No así como pueden ser los extremos. En este caso yo no sé si es que el jugador que está abajo, que juega 35 minutos, me haga la cantidad de puntos que marca, que sería unos 6, 7 aproximadamente, si es que a mí me conviene en 35 minutos, por lo que a mí me conviene un jugador, por ejemplo, en los 13 aproximadamente, que sería más o menos ahí, que me haga la misma cantidad de puntos o mayor. Entonces aquí va el ejemplo, que si yo multiplico y voy a la calculadora y hago el cálculo de 5 jugadores que me promedien lo que están promediando en 20 minutos, que sería en el sector de ahí, que sería por 7.7, me daría un total de 38.5 puntos, que sería mayor a lo que yo necesito. Y el gran dilema aquí es que yo no sé que si los jugadores que tienen una dispersión mayor me van a dar la cantidad de puntos que necesito en ese tiempo, en ese transcurso de 20 minutos que yo me quedan de partido. Por lo que, como conclusión, sacamos que según la desviación estándar,
que se asemeja mucho al promedio, nos facilita y nos da una seguridad al momento de estos minutos cruciales de partido. Bueno, haciendo una recopilación de todos los datos y de todo nuestro trabajo, las herramientas que ocupamos para partir fue la página la página oficial de la NBA, el Excel al que importamos, y luego de esto ocupamos solamente R. En R, las herramientas o las funciones que ocupamos para el mínimo fue la función min, para el máximo fue la función max, para la media fue la función min, y para la desviación estándar, SD. Luego ocupamos, como nombré hace un rato atrás, la instalación de los paquetes, el cual era el Tidyverse y el Pragma, que también que la instalamos acá para esto. Dplyr, ggplot, que lo teníamos instalados anteriormente. Luego hicimos la función de los gráficos con la función ggplot y lo adornamos con distintas funciones. Para sacar la función, lo que nosotros hicimos fue la función polyfit. Para sacar un gráfico comparativo, que es el que aún tenemos acá, hicimos una columna, la cual la llamamos approx, y con la función polyval tiramos los valores aproximados. Nuevamente la ggplot para realizar y adornar los gráficos, y todo esto lo hicimos de manera manual. Ahora mi compañero Gustavo le hablará sobre los aprendizajes aprendidos durante el primer semestre. Bueno, yo le hablaré durante lo que es respecto al semestre. Bueno, nosotros como en el semestre, gracias a las clases de programación, pudimos ver muchas funciones que nos facilitan el trabajo, ya sea en Excel como en R, para sumar, restar, hacer operaciones matemáticas más que nada, y también poder graficar, o como en el caso de Excel, hacer tablas dinámicas o gráficos dinámicos que nos ayudan a ver mejor visualmente lo que tenemos enfrente. Y en matemática también nosotros aprendimos más que nada lo que veníamos del colegio, que serían funciones, también la lógica proposicional, que nos ayudó también a entender más el tema de lectura matemática, por decirlo, del lenguaje matemático. Y también obviamente en este caso el límite, nos ayudó un montón las clases de funciones y límite para entender el dominio, el recorrido, el punto máximo, el punto mínimo, y sobre todo para el pronto examen que tenemos nos ayudó mucho las derivadas para poder sacar esto de una forma más específica, como lo vemos durante el video, también lo explicamos. Eso fue lo que nos ayudó, ahí está, el tema de las derivadas, y también pudimos encontrar las funciones y ratificar que estaba correctamente en base a esto. También el proyecto, lo que aprendimos y lo que nos surgió fue, por ejemplo, el descargar los paquetes. Fue algo que habíamos visto en clase, pero que no estaba muy recalcado, por decirlo, y también apoyándonos de videos de los profesores de las clases, también revisándolas, nos facilitó mucho el trabajo y aprendimos mejor visualmente, a ver visualmente y ocupar R como una herramienta, como una calculadora dentro de todo, y nos facilitó bastante el trabajo, y yo creo que como grupo también nos clarificó el para qué hacemos las cosas en matemáticas también. Y mi compañero Juan Carlos dará la conclusión a continuación. Como conclusión, para determinar qué cosas mejoramos, desarrollamos y aprendimos, tuvimos una conversación en la cual llegamos a estas conclusiones.
Gustavo comentaba que mejoró la parte matemática, ya que al tener los datos visuales le es más fácil percatarse de los datos por medio de gráficos. Por otra parte, Hugo desarrolló más la parte de programación, ya que para él era totalmente nueva, entonces se vio la necesidad de buscar soluciones mediante distintas funciones y comandos, que le permitieron encontrar las respuestas para este trabajo. Por mi parte, pude aprender nuevas funciones en R, los distintos paquetes de datos, los tipos de gráficos existentes y cómo se configura cada uno para darle detalles estéticos y que a la vez sean más claros. Y bueno, eso ha sido todo el video por hoy. Muchas gracias por habernos visto y hasta luego.